Y al cumplirse 2 años del gobierno del presidente Gabriel Boric, él reconoció que lo más duro que le ha tocado vivir fue el resultado del plebiscito del 4 de septiembre por el proceso constitucional. Para analizar lo que han sido estos 2 años de gobierno y lo que se viene en el llamado segundo tiempo, estamos con el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, Gonzalo Miller. Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Nicolás. A ver, varios puntos, pero primero, para empezar a profundizar, digamos, en este primer tiempo con mira al segundo tiempo, ¿cuáles son los conceptos claves de lo que ha sido estos 2 años de la administración Boric, a tu juicio? Yo creo que lo plantea el propio presidente Gabriel Boric, ¿no? Cuando dice hay un antes y un después del 4 de septiembre con el plebiscito, donde el triunfo del rechazo prácticamente dejó sin carta de navegación al gobierno, ¿no? Cuando uno mira los relatos, mira los discursos, el sentido transformador, la expectativa generada, ¿no es cierto? No solo en la campaña presidencial, sino que también en los primeros meses de gobierno. Hay una frase, ¿no?, que él decía en el entonces ministro George Jackson: necesitamos una nueva constitución para poder hacer los cambios que este gobierno prometió y que Chile necesita. En los hechos, más que en las palabras, Gonzalo, finalmente se condicionó el andar del programa de gobierno de la administración Boric a lo que era el resultado del plebiscito. Yo creo que sí, se condicionó. Uno dice que durante 6 meses como que se tuvo al stand-by, digamos, como que se congeló. Se esperaron algunas cosas, pero en términos de discurso, de generación de expectativa, obviamente se apostó al alza, ¿no? Muchas veces los gobiernos, los presidentes, ¿no?, hacen campaña un poco con las expectativas ciudadanas y después van matizándolas, ¿no?, durante la gestión. Pero este es un gobierno que ganó la elección presidencial y que inmediatamente enfrentó una elección nuevamente y tuvo que volver a subir las expectativas, pero con una diferencia: subió las expectativas siendo gobierno. Ahora, entendiendo también la lógica, y uno se retrotrae, digamos, esa primera parte, digamos, de la primera mitad, que en la primera propuesta constitucional, háblese de la convención, iba muy en línea con lo que fue la campaña y luego el programa de gobierno de la administración que llega a La Moneda. Así es, si uno mira el gabinete elegido por el presidente, mira de alguna manera lo que fue su programa de gobierno, el diseño era uno solo. Y estaba enganchado o 100% alineado respecto a lo que fue la propuesta constitucional que realizó esa convención. El segundo proceso constitucional, de alguna manera, también congeló un poco, ¿no?, esta necesidad de cambio. El gobierno empezó a matizar su reforma, empezó a cambiar su elenco. Hubo una entrada muy fuerte del socialismo democrático en el gabinete, pero también en términos del relato. El propio presidente empezó a matizar su relato. Es como el segundo tiempo del primer tiempo, digamos. Claro, es como el segundo cuarto, ¿no? Segundo cuarto. Si uno buscar una referencia deportiva. Como en el básico. Pero en este segundo año, ¿no?, que el que termina hoy día, ¿no?, que hoy día inicia su tercer año de gobierno, de alguna manera sigue arrastrando algo que es muy difícil para todo gobierno, que son las expectativas ciudadanas respecto de ser un gobierno transformador. Un gobierno que lo iba a cambiar todo, que iba a hacer reformas estructurales, que también tenía un relato muy duro hacia el socialismo, muy impugnador de la política en general. La crítica a la concertación, los 30 y que años. se ha ido matizando. Lo que se demonizar los 30 años no fue una buena idea, quizá fue un recurso electoral muy útil, muy importante, pero no fue una buena idea. ¿Por qué? Porque finalmente en el ejercicio del poder, a lo que el propio presidente también ha dicho, ¿no?, sentado en el sillón de O'Higgins, le cambió mucho la valoración de los expresidentes, ¿no? Es decir, una cosa es decir que se quiere algo y otra es lograr que eso se realice y se haga. Es decir, la valoración de la gestión, que la promesa se transforme en una realidad. Hay un trecho, ¿no? Y hay un trecho que hay que sudar mucho cuando se gobierna, hay que alinear a todo el aparato público, hay que de alguna manera también recibir apoyos del sistema político de otros sectores. Ha sido difícil, ha sido un poco complejo, y creo yo que la evaluación ciudadana tiene que ver un poco con el reflejo de eso, ¿no?, de no haber encontrado todavía una fórmula que le permita demostrar como un gobierno, si no transformador, al menos realizador en algunas dimensiones de la política pública. Claro, aquí el concepto que se habla es de gestión, que se recordaba mucho en la figura, por ejemplo, del expresidente Sebastián Piñera y su primera y segunda administración. Haciendo historia también de que el primer gobierno del presidente Piñera que llega con los técnicos también tiene cambios significativos en ese primer cuarto. O sea, uno podría hacer una mirada con bemoles y diferencias, pero todos los gobiernos, esos primeros cuartos, como que dan un giro también en las prioridades que plantean como una administración de 4 años. Tienes toda la razón, Nicolás, porque en el fondo, si uno mira los últimos 3 gobiernos, ¿no?, el segundo mandato de Sebastián Piñera, el segundo mandato de Michelle Bachelet, ambos chocan con la expectativa ciudadana. Es decir, lo que se prometió para poder ser gobierno, finalmente esos gobiernos en sus primeros 2 años están todo el rato tratando de estar en esa expectativa. Recordemos el gobierno de Sebastián Piñera, el último mandato, donde él prometió una reactivación, la recuperación del empleo, un mejor momento económico, ¿no?, los tiempos mejores, era su eslogan de campaña. Así es. Y
los primeros 2 años estuvieron marcados en la disputa política por si se cumplían o no se cumplían los tiempos mejores, es decir, si estábamos creciendo a un mayor ritmo, estábamos generando empleo a un mayor ritmo, es decir, un propio gobierno, al momento de fijar las expectativas de la ciudadanía, de alguna manera fija la evaluación que la misma ciudadanía, qué le va a exigir a ese mandato, ¿no? Y hubo una preocupación muy importante, muy distinta a la segunda mitad porque está marcada obviamente con el estallido social del 2019 y la pandemia del 2020, ¿no? Cambiaron las prioridades absolutamente. Y en el caso del presidente Gabriel Boric, de nuevo, él hizo una campaña prometiendo una nueva constitución. Sí. Eso ya no va a ser, al menos no durante este mandato y parece que por un tiempo largo, ¿no? Producto de los 2 fracasos constitucionales. Ahora dice, bueno, grandes transformaciones de la sociedad. Claro, cambios estructurales. Uno dice, ¿dónde hay una propuesta de cambio realmente sustantivo? La reforma de pensiones ha ido perdiendo fuerza, ¿no? Más allá de sus dificultades propias. Más que perdiendo fuerzas porque no tiene los votos de la oposición. No, Y se pero ha ido vuelve perdiendo menos fuerza viable en de términos que de la discusión. Nicolás, digo yo, en términos de que lo que el gobierno planteó inicialmente que quería hacer, Sí. ha ido cediendo, ¿no? Ha tratado de acomodarlo, ha tratado de Ha tenido que hacerlo. pasado de que toda la plata iba a ir a reparto, Claro, ahora 3 y 3, tratando... Bueno, pero como cuando alguien pierde el pie, ¿no? Ya. De alguna manera retrocede y queda en un pie más debilitado. Eso es lo que le ocurre al gobierno respecto a esa reforma y obviamente que en la medida que el gobierno logre avanzar en lo que todos los actores están de acuerdo, puede tener una reforma de pensiones. Si insiste en avanzar con aquellos donde produce distancia, algunas diferencias que son legítimas, ¿no? Miradas distintas respecto a la previsión social o del impacto positivo o negativo que puede tener la reforma respecto a las pensiones. Pero hay cosas y elementos que son comunes, ¿no? Y hay un ejemplo respecto del presidente Sebastián Piñera. Por ejemplo, el presidente Sebastián Piñera también tenía una reforma de pensiones. Sí. ¿Pero qué decidió? Él la logró aprobar en la Cámara de Diputados. Así es. Quedó atrapada en el Senado. En la Comisión de Trabajo. La famosa reforma del 3 y 3 que ahora el gobierno la mira con tanta simpatía. Bueno, quedó atrapada Ahora la ahí, oposición ¿no? piensa distinto el 3 y 3, aludiendo a que existe la PGU. Eso, ¿no? Pero el presidente Piñera en ese minuto dijo, ¿sabe qué? Yo entre hacer la reforma que quiero hacer y hacer un cambio que impacte positivamente en las pensiones de los chilenos, me voy a concentrar en lo segundo. Avancemos en lo que estamos de acuerdo. Ahora, pero Gonzalo, tenía el riesgo de que le rechazara la reforma. Sí. Si al final fue un cálculo también muy lógico en términos de cuento con los votos o no para una reforma de tal tipo. Pero decidió ¿Qué es lo que pasa ahora también? Pero decidió avanzar con lo que sí tenían en común Ya. gobierno y oposición. Tanto gobierno como oposición querían PGU. Ya. Entonces dijo, bueno, ¿qué le decían los estrategas electorales o los estrategas legislativos? Si usted saca la PGU, el resto de su reforma se va a caer. Me saca el corazón, digamos. Entonces uno O dice, parte. bueno, ¿qué se privilegia? ¿Lo que estamos de acuerdo o las diferencias? Yo creo que hay que privilegiar lo que estamos de acuerdo, sobre todo en un sistema político que requiere legitimidad y un gobierno que también requiere poder demostrar que ha avanzado en alguna materia. Lo mismo ocurre respecto del... Por eso digo, hago el cambio. El gobierno tiene que matizar y decirle, bueno, ¿cómo logro ser, si no soy un gobierno transformador de la estructura, al menos un gobierno realizador? Es decir, que tenga un impacto positivo en la calidad de vida de las personas. Todos los gobiernos tienen muchos matices, también son espectadores y protagonistas de sus tiempos, con lo que va sucediendo, con las contingencias, desde emergencia hasta elementos como procesos constitucionales. Pero déjame aprovechar el tema reforma previsional, porque si uno hace un mínimo como un múltiplo, digamos, entre los últimos 3 gobiernos, Boric, Piñera 2, Bachelet 2, allá aparecieron las reformas previsionales, con la diferencia que en Bachelet 2 y Piñera 2 ya son más bien en el segundo tiempo. Claro. Aquí es en el primer tiempo. ¿Qué puede pasar si efectivamente la reforma previsional, una de las, no la única, principales reformas estructurales de la actual administración, no sigue y, como ha dicho el propio presidente, la tercera es la vencida? Es como una constante para gobiernos que son tan distintos. Bueno, nuestro sistema político en los últimos 10 años, 10, 12 años, está entrampado Sí. en gobiernos de minoría, ¿no? Y así lo está sufriendo el propio presidente Gabriel Boric, que es un gobierno de minoría legislativa. Sí, claro. Lo sufrió también el presidente Sebastián Piñera y extrañamente, más impropiamente, Michelle Bachelet, porque tenía una mayoría, pero no era suficiente. Y después lo que tuvo el gobierno los matices, ¿no? Donde votos propios no estaban disponibles para su reforma. Pero esos gobiernos de minoría tienen un correlato en la fragmentación política del actual Congreso. Es un Congreso de muy difícil manejo. ¿Dónde se nota eso? Fíjate tú, tradicionalmente los cargos como el presidente de una de las instituciones, ¿no? El Senado o la Cámara, duraba 1 año. Hoy día el acuerdo, como son tantas las fuerzas parlamentarias, están durando entre 8 y 9 meses. Así es. Entonces dice, Los acuerdos administrativos. ¿qué posibilidad hay de liderar una institución durante 8 meses? No alcanza a ser ni siquiera una legislatura de 1 año, ¿no? Entonces,
tenemos un problema en el sistema político de excesiva fragmentación, de dificultades de acuerdo, y bueno, este gobierno ahora lo está viviendo en primera persona porque el más interesado en avanzar en reformas es el gobierno, siempre, ¿no? El gobierno que sea. O sea, este gobierno, el del presidente Gabriel Boric, o los gobiernos anteriores. Siempre cuando está en el Poder Ejecutivo, lo que la expectativa de las personas tiene es que tú logres cambios que impacten positivamente en su vida. Sí, Gonzalo, durante el día varias frases y balances dentro del Ejecutivo. Déjame sacar a colación lo que fue la declaración de la ministra del Interior y Seguridad Pública, la ministra Tobá. Estamos mucho mejor que hace 2 años. Estoy parafraseando, pero ese es el fondo. Y se ha ido alimentando también con las declaraciones que tuvimos en una conversación con la ministra vocera de Gobierno, con los próximos. El gobierno que dejemos o el país que dejamos va a ser mejor que el que nos entregaron. ¿Qué opinas tú de esa visión? Yo creo que es una buena idea comunicacionalmente, tiene un problema que es muy general y va, de alguna manera, choca con una realidad o con la percepción que la ciudadanía tiene, ¿no? Entonces, peca de voluntarismo. O sea, yo creo que si hubiera dicho, estamos mejor en, y hubiera elegido alguna materia, ¿no? Donde el gobierno, por ejemplo, en materia de salud, ¿por qué? Porque este gobierno impulsó el copago cero. ¿Tendría derecho a decir que está mejor que hace 2 años? Sí. Pero la sensación general del país es que en materia de seguridad, tema número 1 para los chilenos, estamos mucho peor que hace 2 años. La mayoría de las encuestas de opinión, ¿no? Hoy día veíamos una encuesta de la Universidad de San Sebastián, hay una de la Universidad del Desarrollo, la propia Academ. La sensación general de los chilenos es que estamos peor que hace 2 años. Ahora en seguridad la ministra Tobá hoy día decía los homicidios han bajado y van a estar las cifras consolidadas y oficiales, digamos. Por eso digo, aquí hay un tema entre la percepción... Pero sí decía que la percepción y la sensación evidentemente va por un carril distinto. El tema es de que aquí los números hay que tener mucho cuidado, sobre todo en materia de seguridad, no solo la percepción, ¿no? Sí. Sino que el tipo de homicidios que estamos observando son de una gravedad o dan señal de un problema mucho mayor, que son homicidios vinculados a crimen organizado. Entonces, eso es de alguna manera lo que a la ciudadanía le dice, un homicidio siempre es grave, ¿no? Es uno de los delitos más graves. Pero si además está vinculado al crimen organizado, adquiere una mayor preocupación por respecto a la ciudadanía, ¿no? Y no basta solo disminuirlo, sino que decirle, bueno, ¿y qué pasa con esas organizaciones si están operando en nuestro país? Lo que veíamos, ¿qué tanto control territorial tienen o no tienen? Empiezan otras variables. Yo creo que en el discurso del propio presidente de la República dice, tanto la seguridad como el crecimiento económico hoy día son parte central de mi preocupación como presidente. Yo creo que hay una autocrítica ahí, decirle, no lo eran, hoy día lo estoy haciendo. Y la ciudadanía tiene la oportunidad de decirle, bueno, presidente, si eso va a ser la preocupación en este segundo tiempo, ¿no? En estos segundos 2 años, preguntarle cuál es la agenda legislativa, la agenda de propuestas, la agenda que tiene que ver con qué se va a hacer en esas materias que van a hacer que estemos mejor. En general, siempre, para todo gobierno, siempre se dice, bueno, la gente observa lo malo y no se queda con lo bueno. Con lo bueno, claro. ¿Ah? Pero es muy difícil comunicar lo bueno y es más fácil lo malo. Sin duda, porque la preocupación de las personas siempre va a estar en lo malo, ¿no? Va a estar en lo que no funciona y de alguna manera para los gobiernos decirle, no, mira, concéntrense en lo que sí funciona. Es una pelea que yo creo que un poco no tiene sentido y hay que asumirla como parte de la realidad. Ahora sí, la valoración ciudadana se hace positiva y este gobierno también la ha recibido, ¿no? Los mejores momentos del gobierno son cuando ha logrado alinear lo que quiere hacer con lo que la mayoría también quiere. Entonces, también hay ahí un camino. Por ejemplo, el proyecto 40 horas. Por ejemplo. Y salió adelante el proyecto 40 horas y fue aprobado casi unánimemente, ¿no? En el Congreso. Entonces, de alguna manera, ese es el camino. Cuando se avanza con lo que tenemos en común, ¿no? Gobierno y oposiciones, hay una oportunidad para el gobierno, sin duda que la hay. Ahora tú ves esa oportunidad en los próximos 2 años que sabemos que como a otros gobiernos, y esa es una constante, digamos, y puede ser también parte del sistema político, estamos con elecciones y las miradas empiezan a ponerse aún más distantes, digamos. Yo sé que los manuales de la política nos dicen, mira, los primeros 2 años son las claves para un gobierno realizador. Yo creo que eso tiende a ser así y estadísticamente es correcto cuando uno mira y observa la conducta de los gobiernos hacia atrás, pero no puede ser que un gobierno tampoco renuncie, ¿no? A tratar de tenerse, porque le fue mal los primeros 2 años, no logró las reformas que quería, tuvo que cambiar de agenda, por la razón que fuere, de alguna manera este gobierno cambió o está tratando de cambiar el rumbo, tener una oportunidad hacia los próximos 2 años. ¿Es mucho más difícil? Sin duda que lo electoral complejiza eso. ¿Por qué? Porque lo electoral está vinculado a la diferenciación. Es decir, que la ciudadanía entienda muy claro que lo que la oposición quiere y lo que el gobierno quiere son distintos. Porque así guía las preferencias, ¿no? Por quién tengo que votar.
a pesar de esa dificultad que es natural, es obvia, la han tenido todos los gobiernos, sí, los últimos 2 gobiernos, tanto el del presidente Sebastián Piñera como el de Michel Bachelet, lograron avanzar en reforma durante el segundo periodo de mandato. La PGU, de hecho, cuando dirá, bueno, se aprobó después del ciclo electoral, es decir, ya teníamos elegido al presidente Gabriel Boric cuando se terminó de aprobar. Sí, es verdad, pero se empezó a tramitar durante el Y en los periodo hechos electoral, finalmente se ¿no? aprobó. Y entonces ese diseño requiere también una implementación y requiere tiempo. Y yo creo que este gobierno tiene una oportunidad en eso, en un cambio en la forma también de conversar con la oposición y asumir de que las dificultades por lo electoral van a ser parte, ¿no?, del escenario y por lo tanto no debieran ser algo que impidiera ni el diálogo, ni mucho menos que se concretaran algunos de los avances. Gonzalo Miles, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Vale, muchas gracias. Muy bien, nos vemos.